ayer yo comentaba sobre los presupuestos y los déficits fiscales y la deuda del gobierno. ¿Cuánto es la deuda del gobierno? 26 mil millones de dólares. Salió una información ayer. Entonces es tan bárbaro un hombre que quiere ser presidente, como Temito Clemontá, que dice, no, que el gobierno cumplió, que él planificó 70 mil millones de déficit y eso fue lo que las cámaras de cuentas reportó. Está feliz él, está feliz. Está feliz. ¿Cómo es posible, de por Dios, cómo es posible que el Poder Ejecutivo siga planificando presupuesto con déficit fiscal para incrementar deuda? ¿Cuál es la razón? Si yo señalaba ayer que más de un 30% de ese presupuesto no se utiliza en obra de bien social, sino que van a los bolsillos de los políticos. ¿30%? No 30, no, más de un 30. Eso Eso lo decía el PLD antes, ¿te acuerdas? Sí, Antes de ellos llegar al gobierno. 130 mil millones, dijo Leonel. Sí. Y eso había que recuperarlo. Recuperarlo. Hay que quitarlo de la mano de la corrupción. Ahora eso es mayor. Ay, Dios santo. Yo señalo, señor. ¿Y cuánto fue el déficit que dejó Leonel en el gobierno pasado? Que decía el de Alviso, que eso ni se sabe. Ellos después le han puesto un número, una cifra, ¿verdad? Pero es incontable el monto del déficit. Lo que Mire, y toda esa gente tan suelto, Rubén, no, claro. y haciendo política, como que nada pasó, y bailando. Es que nosotros, ¿te has visto la foto? Bailando. Que nosotros tenemos una mala memoria, y no solamente los gobiernos del PLD han sido propiciadores de un déficit fiscal. Yo decía ayer, Orlando, que Balaguer controlaba un poco el déficit fiscal porque lo que le interesaba era el excedente presupuestario para él disponerlo en el 1401 a como le viniera en gana. Y él forzaba ese excedente. Exacto, porque la ley lo especificaba así, pero al modificar la ley. Pero no nada más la ley, sino que si él te decía, bueno, tú tienes 700 millones nominales. Ocurre que al cierre del periodo fiscal, tú reportabas no ejecutado 200 millones de pesos. O sea, está bien, recibimos 700, pero no ejecutamos 200. ¿A dónde iba eso? A la 1401. Eso se quedaba. Y a uso discrecional del presidente. No, porque eso se quedaba porque se supone que había que ejecutar los presupuestos y eran asignaciones muy a cuentagota que daba el presidente Balaguer. Pero aún así dejaban sin ejecutar. No, porque eso no era lo que planteaba la ley. No, la ley. Porque lo que no se ejecuta se queda en fondo, supuestamente sí existe. Sí existe, según el caso. Pero entonces en aquellos tiempos decía que el excedente presupuestario de los ingresos había que repartirlo en una parte para reserva presupuestaria y otra parte. Decirle a la gente lo que son los excedentes presupuestarios. Y otra parte, se lo expliqué ayer. Ah, ok. Y la otra parte para el fondo 1401. Que cuando llegaba el 5%. La reserva. La reserva. Cuando la reserva llegaba a un 5% del valor del presupuesto, entonces se iba todo a la otra parte. El presidente usaba esos fondos de manera discrecional, como le parecía. Como decía la misma ley, para necesidades de emergencia. Cuya prioridad entonces le establecía. Pero ahora al modificar la ley entonces lo que dice es que el 1% del presupuesto, independientemente que se recaude o no se recaude, el 1% hay que ponérselo al presidente en el fondo 1401. Del presupuesto. Del presupuesto para que él ejecute lo que él quiera. Pero esta deuda yo creo que nosotros, no sé de qué manera, porque mira ahora le mandaron al Banco Central 1.200 millones en bono.
de dólares. O sea, ¿cuánto significará esa deuda más para el país? Te dijo que eran 25.000. No, 26 es la que cita la fecha. ¿Más 1.000 cuánto? 1.200 millones de dólares. No, son 27.200 millones. Eso una aritmética simple. Ahora la pregunta es por 4, pero la pregunta no son 27, ¿no? Pero la pregunta ahora, multiplíquelo por 43, los 1.200 no, pero millones. eso es en pesos, son 98.000 millones de pesos, creo. Oiga, la cosa es, ¿hasta dónde piensan llegar? El tope, eso era lo que yo planteaba, de que ¿Hasta dónde nosotros piensan nos llegar? vamos a haber visto en un corralito. O sea, porque eso El que no tenga tiene su límite, dinero no va a un poder barril sin sacarlo de los fondo. bancos porque no van a tener los bancos liquidez. No diga eso porque eso puede crear pánico. Bueno, que eso no, que crea pánico, no, es que hay que decir la verdad. Mire, Argentina llegó a eso por eso mismo, la constante deuda, y que llegó un momento que era ya insoportable. mire, hay dos cosas en eso que son terribles. Una, que no le entreguen sus recursos, como en el caso de Argentina, a la gente cuando lo va a buscar. Y la otra es que la gente acuda y los retire todos. Sí. Entonces, esos son dos medios de estrangular al sistema, de crear un estado de descontrol y de pánico. Entonces, lo que hay que preguntarse es hasta dónde van a llegar estos funcionarios, emitiendo bonos, tomando empréstitos a cuenta del pueblo dominicano, sin supervisión, sin explicación, como una mafia política que se dedica a intercambiarse el ejercicio del poder para enriquecerse, con límites también incontables, porque uno ve que de repente estos personajes llegan siendo sujetos modestos en sus propiedades, en sus ingresos, en su patrimonio, y de repente antes de un año pues son señores potentados muy importantes. Entonces lo que uno nota es que la burguesía no dice nada, la parte patronal no dice nada, porque parece que ellos están integrados a este juego de permitir que la política se cualquierice para poder hacer lo que hacen con sus negocios. Por ejemplo, si usted se va al mercado, el río revuelto, no, pero para que usted vea lo que esto propicia. Hay en la UAS un profesor de apellido Negro y él se dedicó a determinar el peso de los productos y la composición del peso de los productos que se expenden en el mercado. Y ocurre que ninguno de los productos que se vendían en el mercado tienen el peso. Con lo que establecían. Sí, ninguno. Y en términos de calidad, entonces él no pudo hacer eso, porque eso implica que se tienen que hacer muchos. Exactamente. Pero yo creo, con estas denuncias sobre productos farmacéuticos, que son falsificaciones y que de vez en cuando salen a la luz pública, que la composición de los productos que genera este sector industrial es no correspondiente con las especificaciones que dicen los envases, ¿entiende? Entonces eso es una gran estafa que hay. Ya usted vio en el caso de Proconsumidor lo que pasa con las envasadoras de gas, que probablemente a la gente le están echando en los recipientes solo el 75% de lo que pagan. Lo que pasa con las gasolineras. Pero que usted me, hay un caos. Usted me se salió hay un caos. Del déficit. No, lo que estoy diciendo es que en el caso de por qué la burguesía no tiene una respuesta frente a esto, es porque hay una compensación en el sentido de manejar el mercado de productos de un modo no regulado. Entonces yo pregunto, ese era el planteamiento. Dice este mito que este año pasará lo mismo, en 2014, o sea que se planteó un presupuesto con un déficit fiscal de más de 70.000 millones de pesos. O sea, ¿no puede el señor presidente hacer un ajuste para evitar esto? No, prefieren ir a tomar una serie de préstamos para cubrir o para agrandar los bolsillos de los funcionarios.
y poderle dar todos los lujos que se merece. ¿Y para qué se hace un presupuesto complementario cuando el anterior es deficitario? Explíqueme eso. Para crear más déficit. Y entonces nosotros nos tragamos eso tan tranquilamente. Tranquilamente, porque lo que pasa es que te hacen un presupuesto, entonces te dicen, bueno, pero yo me soñé anoche que yo debo construir un barco. Eso no está en presupuesto, vamos a ponerlo, vamos a hacer un presupuesto complementario. Y la idea no debería ser que el presupuesto que se plantearon era deficitario, y entonces vienen ingresos nuevos. Exacto. Ingresos nuevos, y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos recursos? Hay que presupuestar. Así que hacemos con esos nuevos ingresos un presupuesto complementario. Y ocurre que no es así. Es como usted está planteando. No es así. Es que para eso, para captar más recursos, porque no hay una planificación real y efectiva en las instituciones que independientemente ahora que se plantea que usted tiene que trabajar por cuota, ¿verdad? Cada 3 meses se le asigna la cuota que para usted cumplir con los compromisos de esos 3 meses. Pero esa planificación debe estar que usted no puede gastar antes de concluir el año todo el presupuesto. Hay instituciones que a mediados de año ya han agotado el presupuesto. Del año. Sí. Del año. Presupuesto del año. Entonces, por eso es que se han inventado la figura del presupuesto complementario. Sí, porque antes hacían un solo presupuesto, todo el año entero. Un solo presupuesto. Sin presupuesto complementario. Eso fue un invento del gobierno de Leonel. Sí. De los 8 años, el presupuesto complementario. Entonces van las instituciones a solicitar que les asignen recursos. Nuevos recursos, porque adicionales. Lo que tenía y porque yo me soñé anoche. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Que se lo da a aquellas instituciones que han gastado de acuerdo con instrucciones del Poder Ejecutivo. Claro, donde le conviene más. Exacto. Al Poder Ejecutivo, entonces a esos son los que le asignan recursos en ese presupuesto complementario. Pero usted ve que casi todos los ministerios viven en la espera. Ya empiezan a gastar y viven en la espera del presupuesto complementario para irse a sentar en finanzas a pelear de que se le asignen otros nuevos recursos. Pero la cosa es que ese presupuesto complementario generalmente no se hace con nuevos ingresos. No, es que no, claro que no, con lo mismo que está proyectado, no, con préstamo. Y con préstamo, para poder cumplir con ello. Eso agrava más. Exactamente. Hay algo que yo quiero comentar antes de que se nos acabe el tiempo. Veo que ya el amigo está parando mucho por ahí. Y oigan qué mentira. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es propiciador de la insalubridad que tenemos aquí en el Distrito Nacional, porque no recoge la basura y te ven en cada esquina un reguero de basura, como yo señalaba que ahora con esta lluvia, el agua que hay ahí produce mosquitos ligados con la basura porque no la recogen. Dice que va a combatir una guerra contra el mosquito que produce la chikungunya. Pero ya aceptaron que hay chikungunya, porque ellos decían, son casos aislados, nada más en Jaina. No. Entonces tú ves como que el ayuntamiento sale con ese descaro a decir que él se va a poner a combatir, que él va a eliminar los focos. ¿Por qué no dice, vamos a recoger toda la basura, vamos a limpiar la cuneta? Y el alcantarillado. Y los alcantarillados. Porque el agua pero no vamos a permitir que haya en la calle una sola basura. Vamos a colocar los zafacones en cada esquina y a mitad de esquina, a mitad de cuadra, para que la persona deposite su desperdicio. ¿Usted visita el Conde? Sí, de vez en cuando. Siempre está lleno de basura. Y esa es la vitrina de la ciudad. Exactamente. Si no la recogen ahí. Dígame. No, es que el cínico lo único que está es en fuikiti. Será hasta mañana que estaremos con ustedes en su programa Hablemos. Pasen buen día.